Caso del sacerdote Héctor Pared. Aunque no es un caso de homicidio, es uno de los casos más aberrantes dentro de la Iglesia Católica Argentina. El 1 de septiembre de 2003 falleció, víctima de SIDA, el cura condenado en marzo de ese año a 24 años de prisión por violencia de contenido explícito a adolescentes del Hogar Hermano Francisco de Quilmes, Buenos Aires, Argentina. La muerte de Héctor Pared en su momento generó un escándalo. La enfermedad del cura fue preservada como secreto tanto por el servicio penitenciario de la provincia, como por los jefes religiosos del sacerdote, que seguía celebrando misa durante su estadía en la Unidad 9 de Olmos. Los miembros del Tribunal Oral Criminal número 3 de Quilmes, a cargo de su sentencia, conocieron el diagnóstico, cuando lo visitaron en el Hospital Rossi, de La Plata, donde estuvo internado hasta su muerte. Al enterarse de todo, la justicia ordenó análisis de HIV para el grupo de 12 adolescentes que convivió con él durante los últimos años que estuvo en el hogar. La enfermedad y el tipo de muerte del sacerdote llevaron en su momento a reabrir la causa. El cura fue condenado en marzo del 2003, pero llevaba detenido desde el 2001. Ni durante los 2 años que duró el proceso, ni después, los miembros del tribunal tuvieron sospechas sobre el crítico cuadro de salud del sacerdote, aunque luego de investigar se concluyó que llevaba 5 años con la enfermedad. Una situación como esta se hubiese convertido en agravante y escándalo en el momento de la condena, citaron desde el Poder Judicial. Aunque el tema se mantuvo en absoluta reserva, el cura sufrió distintos tipos de enfermedades a lo largo de toda su estadía en la celda. Los miembros del tribunal secuestraron del hospital que funciona en la cárcel de Olmos la historia clínica del cura. De acuerdo con esos datos, ya en febrero de 2001, poco después de la detención, Pared comenzó a tener neumonías, sinusitis e infecciones de piel. Esa situación se había mantenido relativamente estable hasta marzo del año 2003, cuando el cura concurrió al juicio oral. En ese momento, Pared estuvo de pie y en estado para escuchar la sentencia por violencia de contenido explícito contra menores. El tribunal lo acusaba en 4 casos, entre ellos uno donde se comprobó el acto consumado. El caso de este cura había sido denunciado en 2000 por Julio González, un técnico agrónomo que había sido empleado del hospital. La denuncia incluía malos tratos y castigos, golpes con mangueras de goma a los adolescentes, amenazas y manoseos de partes íntimas, tal como lo declararon los chicos durante el juicio. Lo más grave fue cuando empezó a tocar mis partes, pidiéndome que me bañara en la ducha junto a él, dijo uno de ellos. Me amenazó diciéndome que me iba a matar si contaba lo que me había pasado por entonces. Aquel chico tenía 13 años, había sido también víctima de la única violencia de contenido explícito consumada probada por la justicia. El cura estaba en estado lamentable. Tenía un cuadro de patologías múltiples. Neumonía, cirrosis, hongos en el esófago e infección encefalohepática terminal, típica en los cuadros de SIDA. Esos eran los últimos días del cura. Estaba fuera de sí, explicó uno de los que lo vieron. Durante la visita ni siquiera reconoció a los jueces. El cura había sido separado de la iglesia por el obispo en el 2000, pero se dio a la fuga, y en 2001 fue capturado. Aunque jamás se mostró como culpable, decía que era una persecución política en su contra, y que 24 años de cárcel era una condena exagerada. En octubre y noviembre del año 2000, los chicos víctimas de este monstruo fueron sometidos a estudios que incluyeron los de HIV, y lo peor, es que tuvieron que revivir el trauma de remover todo lo que vivieron sometiéndose a los análisis. En aquel momento, todos los resultados dieron negativo. Los chicos que vivieron ese calvario, algunos son ya adultos, están casados o tienen hijos. Los que están detrás de esas historias y conocieron al cura aún no son capaces de evaluar la cantidad de chicos que se han convertido en víctimas del padre. Y si alguno padeció alguna enfermedad culpa de este ser despreciable.